Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Oremos nuevamente a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque podemos leerla, Señor. Tú nos has mandado que le leamos repetidamente, Señor, frente a toda la congregación. Por eso te pedimos que tu palabra sea la que hable esta mañana, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo esté confrontando y moldeando nuestros corazones conforme a la imagen de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz, tu palabra es verdadera, Señor, y estamos seguros de que lo que tu palabra dice es verdad y se cumplirá, Señor. Tu palabra es sí y amén, Señor. Por eso, gracias, porque podemos estudiarla, porque podemos escucharla, porque podemos leerla, Señor, y podemos aprender cada día más acerca de la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. El título del sermón de esta mañana es Afirmados sobre una gracia salvadora profetizada desde tiempos antiguos. Un poco a modo de introducción, y es bueno siempre hacerlo porque nos pone en el contexto de lo que Pedro nos está hablando por medio del Espíritu Santo en esta porción de la palabra. Recuerden de que venimos hablando de que está haciendo como una especie de panorama doctrinal. Pedro nos habló de la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo, en la presencia del Padre, nos habla de la nueva vida que nos ha dado, nos habla de esa esperanza viva que ahora tenemos en una herencia. O sea, miren, empieza desde la eternidad antes de la fundación del mundo, pasa a la actualidad en la regeneración y la nueva vida que hemos tenido en Cristo, va a la eternidad futura donde estaremos en la herencia que el Padre está guardando para nosotros. Después vuelve la situación actual que están pasando los hermanos al hablar de las pruebas, ¿sí? Porque recuerden que Leo en la predicación pasada habló de estas pruebas que estaban sufriendo ellos y que era provisión de Dios que las sufrieran para que fuesen moldeados como el oro, ¿no? Fuesen purificados. Y eso es actual. Estaban sufriendo por la causa de Cristo, por la fe en Cristo. Y ahora el autor parece que de la nada se va a los profetas, porque está hablando de la salvación, que la consumación de la salvación, de la prueba de vuestra fe, y de repente se va a los profetas, y hay que entender por qué. Porque él les está hablando de una salvación que fue desde antes de la fundación del mundo pensada por Dios, que fue manifestada en este tiempo al ser nacidos de nuevo y estar viviendo todo lo que estaban viviendo, que será consumada cuando Cristo vuelva para vivir la eternidad con Él, y que fue anunciada desde el tiempo de los profetas. Está haciendo un panorama entero de la salvación y del Evangelio de Jesucristo, que es el que nos da la salvación. Y recuerden también el propósito de la carta. En 1 de Pedro 5, versículo 12, y lo voy a volver a leer, dice: por conducto de Silvano, el hermano fiel, como así lo considero, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Dos cosas por las cuales Pedro les escribe: amonestarlos, porque ellos estaban haciendo cosas que no estaban bien, pero testificar
de la gracia en la que ellos están. Y es en parte lo que Pedro va a hacer acá al hablar de los profetas. Es testificar de esta gracia en la que ellos están. Entonces es importante ver tanto el contexto del que venimos como el propósito de la carta para entender el por qué Pedro les está diciendo esto. Entonces, en el primer punto del sermón de hoy, yo lo titulé así, son 2 puntos, es el Evangelio de Cristo fue predicado por los profetas. Entonces ahí el versículo 10 y 11 es lo que vamos a estar tratando en el primer punto. Y dice así: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ella. El primer punto está en esos 2 primeros versículos que vamos a ver. Y empieza diciendo acerca de esta salvación. Esta salvación es la que viene hablando desde la lección, toda la introducción que hice recién, no voy a repetir eso de vuelta, pero enfocándose principalmente en el versículo 9, que dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O también el versículo 5, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación de la que Pedro está hablando, de la que ellos ya tienen, es la que ahora dice que los profetas hablaron de esa salvación. Entonces ahora Pedro lo que hace es, saca el foco de las situaciones que estaban pasando en el presente. Recuerdan que Leo nos dijo que venía hablando de toda la eternidad, de la gloria, la salvación de Dios, y de repente los baja a la situación que ellos estaban viviendo y ahora los traslada la mirada de ellos a ir hacia el Antiguo Testamento, a pensar, a reflexionar sobre lo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Y sobre qué específicamente? Sobre los profetas y las profecías de los profetas. Pedro les está diciendo a estos hermanos que todas las profecías acerca de la salvación y la gracia que iban a venir eran para ellos, eran para esa iglesia. ¿Por qué? ¿Qué dice? En el versículo 10, dice, la gracia que había de venir a vosotros, o destinada a vosotros, dice otras versiones. Entonces, está mostrándoles que no solamente Dios los eligió antes de la fundación del mundo, no solamente tiene una herencia para ellos, sino que también esta salvación que están viviendo no es nueva, no es una gracia nueva, sino que es una gracia que ya había sido profetizada desde el Antiguo Testamento. Entonces, volvamos al contexto en el que estaban estos hermanos. Estaban pasando diversas pruebas. Persecución por seguir a Cristo, acusados de cosas horrendas, ya hablamos de esas cosas, Ariel las comentó cuando vino, Leo las comentó en el contexto de la carta, del principio de la carta, yo también mencioné algunas en alguna de las prédicas. Eran cosas horribles, que comían niños, que sacrificaban niños, los sacaron de sus hogares, mataron a familiares, todo por la causa de Cristo. Entonces, pónganse ustedes en el contexto y pongámonos cada uno en el contexto de estar ahí, parados, verte sin tu casa, en una región que no es tu casa, acusado de cosas horrendas, quizás familiares muertos, hijos muertos, esposa muerta, y preguntarte, ¿de verdad vale la pena? Y Pedro le dice, no solamente desde la elección y la herencia que van a tener por vivir con Cristo, no solamente porque están siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo, sino también porque esta salvación que nosotros les estamos predicando ya había sido predicada. No es algo nuevo, es algo que ya estaba de cierta forma, profetizado, predicho. Y ustedes la están viviendo hoy en día. Entonces, sí, vale la pena. Porque están en la salvación verdadera, en la gracia verdadera. Y eso Pedro les está diciendo. Confirmen
que lo que ustedes están viviendo es lo que los profetas profetizaron. Es la gracia que los profetas les hablaron. Ustedes están fundamentados en la gracia verdadera. Entonces ellos, al ser enfocadas sus miradas allá, lo que tienen que hacer es abrazarse a ello, abrazarse a estas profecías que vamos a desarrollar más adelante, pero abrazarse a todo lo que el Antiguo Testamento nos dice acerca de la salvación y la gracia de Dios, confirmando de que en el tiempo presente, y también evidentemente ya vamos a ver que se cumplió perfectamente en Cristo, confirmamos que es verdadero, que la palabra de Dios es verdadera. Y a eso lo lleva Pedro. La palabra de Dios es verdadera y los profetas que profetizaron acerca de la gracia que ustedes tienen y la salvación que ustedes tienen es verdadera. Y lo mismo para nosotros, hermanos. No es que ellos, por estar en este tiempo, en el primer siglo de la iglesia, sea solo para ellos, sino que también es para nosotros. Las mismas gracias y la misma salvación que ellos estaban viviendo en ese tiempo, la que tenemos nosotros también. Es la misma salvación, es la misma gracia. Es la que los profetas hablaron. ¿Por qué? Porque es la gracia en el sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo que va a desarrollar Pedro en los siguientes versículos. Entonces, hermanos, lo mismo. A veces miramos el Nuevo Testamento como algo lejano, pero si entendiéramos que el Antiguo Testamento como algo lejano, pero si entendiéramos que el Antiguo Testamento es toda la contextualización para que Cristo viniera, es todo el contexto en el cual entendemos el sacrificio de Cristo, deberíamos ir corriendo al Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías. Y estudiar por qué Cristo era necesario que viniera, cuáles son aquellas cosas que nos mostraban o les mostraban a aquellos hermanos de aquel tiempo, aquel que iba a venir. Y para nosotros es de sumo gozo ver cómo todas esas promesas ya han sido cumplidas. Y eso es lo que le está diciendo Pedro. Vayan, corran al Antiguo Testamento, miren las profecías, miren, estudien, escudriñen. Y ahora les va a decir también el ejemplo de los profetas sobre este tema. Dice que los profetas inquirieron y diligentemente buscaron, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora nos dice algo que hicieron los profetas, y es interesante detenerse acá un poco porque lo que Pedro nos está diciendo es que los profetas no conocían lo que ellos estaban hablando, o muchas de las cosas que ellos estaban profetizando que iba a venir, ellos no las sabían. Ellos eran simplemente portavoces del mensaje que Dios tenía hacia el pueblo. Si vamos a lo que vemos hoy en día de los profetas, es totalmente diferente, ¿no? Evidentemente hoy los profetas que están hoy en día dicen cualquier cosa, hablan cualquier cosa, se creen saber todo, se creen que están dándonos revelaciones. Sin embargo, estos profetas que están acá entendían que solamente eran portavoces de Dios y que ni ellos debían entender lo que Dios estaba diciendo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios que hicieron? Indagaron, inquirieron diligentemente. Como ellos no conocían las cosas que ellos estaban profetizando, como no sabían en qué tiempo y quién era la persona que iba a venir, se pusieron a estudiar. Estudiaron sus profecías y probablemente desde Génesis, toda la Torá, las profecías de otros profetas, buscaron entender qué era lo que Dios les estaba dando al pueblo y querían saber si todo eso era para ellos. Y no es que indagaron como quizás ahora indagan algunos poniendo una fecha para que venga Cristo y todas estas cosas que vemos hoy en día de que tiran fecha y ya le vienen narrando hace rato, sino de que ellos se limitaban a buscar en la palabra. Porque acá nos dice escudriñando, buscando,
pero en la palabra, en las profecías. Y aprendemos algo importante de los profetas. Y Pedro también les está diciendo esto a los hermanos. Así como los profetas inquirieron, buscaron, indagaron, escudriñaron la palabra de Dios para buscar, para aprender, para saber acerca de esta gracia y esta salvación que ellos estaban profetizando, hagan lo mismo. Hagan lo mismo. ¿Quieren estar cimentados? Busquen en la palabra de Dios. ¿Quieren estar abrazados a la salvación que les ha dado Dios? Busquen en la palabra de Dios. Indaguen, aprendan, lean, mediten. Esa es la única forma, es la forma que Dios nos ha dado para conocer lo que Él nos ha dado, que es la salvación. Es la única forma que Él nos ha dado para poder conocer de Él, de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Entonces, así como los profetas, siendo voceros de Dios y teniendo el Espíritu de Cristo en ellos, fueron e indagaron en la palabra de Dios, lo mismo deberíamos hacer nosotros. Nosotros ahora estamos en una situación, digamos, de ventaja con respecto a los profetas. ¿Por qué? Porque ellos no sabían quién era la persona y en qué tiempo vendría. Eso es así, no lo sabían. Buscaron, quizás trataron de ver por las profecías qué fechas podían ser, pero no lo sabían. No sabían cómo iba a ser esa persona, no sabían dónde iban a ser. Bueno, sí sabían dónde iban a ser por las profecías, pero no sabían bien el contexto de toda la situación, cómo se iba a dar. Pero ellos aún así buscaban en la palabra de Dios, leían la palabra de Dios, escudriñaban la palabra de Dios y ponían su fe en esa salvación que sabían que iba a manifestarse en Cristo. No sabían los detalles, pero sabían que Dios era fiel para cumplirlo, y ellos ponían su fe en la obra redentora de Dios. Nosotros ahora estamos en otro contexto. Ya tenemos la revelación completa, ya sabemos que esto está cerrado, no hay nada más, ¿sí? Nosotros tenemos todas las profecías del Antiguo Testamento y también tenemos todo el Nuevo Testamento, con los 4 evangelios que nos muestran la obra de Cristo y con las cartas apostólicas que nos hacen un desglose doctrinal acerca de qué creemos como iglesia. Entonces, ¿cuál es la forma de conocer nuestra salvación? ¿Cuál es la forma de saber acerca de la salvación que Pedro les está hablando? Escudriñen la palabra de Dios. Vayan a los profetas. Nosotros vayamos a los apóstoles y estudiemos la palabra de Dios. No por nada el mismo Pedro en 2 de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que también todo lo que tenemos acá no es por voluntad humana tampoco, ¿no? Los profetas que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es directamente la palabra de Dios hacia nosotros, mostrándonos su gracia, su plan redentor para nosotros. Y Pedro dice, es la palabra profética más segura. Es verdadera. No hay fallas. Podemos estar confiados en lo que Dios nos dice. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Enfoquen su mirada en lo que los profetas dijeron. Copien el ejemplo de los profetas, que sin saber acerca de la salvación, ellos indagaron, escudriñaron, inquirieron en esta salvación que no era para ellos. Y eso lo vamos a entender, que después lo entendieron, pero aún así lo buscaron. ¿Por qué? Porque ellos querían conocer acerca de este plan redentor que Dios estaba formando a través de los siglos, y ellos pusieron su fe ahí. Y también en el versículo 11 nos dice que ellos
hablaban por el Espíritu de Cristo. Y cuando yo me hice una pregunta, que es bueno hacerse preguntas cuando uno se acerca a la palabra de Dios, y me pregunté, ¿el Espíritu de Cristo es lo mismo que el Espíritu Santo? Y quizás muchos de ustedes digan, y sí. Y bueno, y sí, es el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo llama Espíritu de Cristo? Solo hay un pasaje en el que se llama también al Espíritu Santo como Espíritu de Cristo. Y es en Romanos 8:9. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Ese es el único texto del Nuevo Testamento en el que se habla acerca del Espíritu de Cristo. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué Pedro acá dice el Espíritu de Cristo? Bueno, no es muy complicado el por qué lo llama así. Pablo en el versículo de Romanos nos dice que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, Cristo está en nosotros. Entonces, ¿recuerdan la promesa de Cristo que iba a enviar al Consolador y Él iba a estar con nosotros cada día? Bueno, el Espíritu Santo es enviado por Cristo para estar con nosotros y de esa forma Cristo está con nosotros. Entonces, me llama el Espíritu de Cristo, Pablo, en Romanos 8:9, mostrando de que el Espíritu Santo es, de cierta forma también, el que permite que Cristo, o la presencia de Cristo también en nosotros. Y lo mismo dice Pedro acá, pero con relación a lo del Antiguo Testamento. ¿Y por qué dice Espíritu de Cristo? Porque ellos estaban hablando acerca del Mesías, del Cristo. Entonces Cristo envía al Espíritu Santo para hablar acerca de Él. Es la segunda persona de la Trinidad enviando al Espíritu Santo a los profetas para que profeticen acerca del Mesías, acerca del Cristo que iba a venir. Por eso dice Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo estaba hablando de las cosas que eran relativas al Cristo. Entonces ellos, los profetas, tenían el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo profetizaban acerca del Cristo que iba a venir. Pero aún así el Espíritu Santo no les revelaba a ellos mismos estas cosas, sino que solamente los usaba de vocero. Entonces ellos, ¿qué hacían? Como dice el versículo 11, ellos buscaban por medio de las profecías que Él les daba qué persona y qué tiempo era. Y acá Pedro nos dice que el Espíritu de Cristo anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias tras ellas, tras las aflicciones, que vendrían después de las aflicciones. Entonces lo que los profetas hicieron fue profetizar acerca de la venida de Cristo, su sufrimiento y su gloria. Y ahora vamos a hacer algo que es ir por varias de las profecías para ver lo maravilloso que es la fidelidad de Dios. Como Dios cumple perfectamente cada profecía que Él ha hecho acerca de Cristo, del Mesías. Y a los que les gusta anotar, prepárense porque hay una batería de versículos. Pero está bueno, porque es pasear por el Antiguo Testamento y algunos versículos vamos a ver. Hay más de 300 referencias acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, explícitas, y después hay muchísimas más que son sombras. Son esas cosas que apuntaban a Cristo, pero que no eran directamente una profecía acerca de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos para rato para buscar acerca de profecías acerca del Mesías. Pero vamos a ver algunas. Y vamos a ver cómo el Evangelio entero, desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte y su resurrección, están predicados en las profecías. Y es lo que Pedro les está diciendo. La salvación, el Evangelio, la gracia que ustedes tienen ha sido predicada por los profetas. Y vamos a ver eso. Vamos a ir primeramente acerca del nacimiento de Jesús. Isaías 7
versículo 14. Justo estamos en los momentos de Navidad y todos estos versículos salen en la Biblia, versículo del día, y te citan Isaías. Entonces está bueno porque de cierta forma en Navidad nosotros recordamos que las promesas de Dios se cumplieron en enviar al Salvador prometido. Entonces es medio justo en el tiempo en el que estamos viviendo. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:32 cita textualmente este texto referido a Cristo. Entonces está la confirmación de la profecía en Mateo. Después Isaías 9:6-7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y ahí da un montón de nombres acerca de Cristo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un imperio, la soberanía reposará sobre sus hombros, del linaje de David. Todo eso lo vemos cumplido en la venida de Cristo. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, el lugar donde nació Jesús, de Judá, la tribu de la que pertenecía Jesús por linaje de David. Belén es la misma pueblito donde nació también David, donde era David también. Pero dice: de ti me saldrá el Señor que será en Israel. Y habla acerca de la eternidad de Cristo. Y esto sabemos que se cumplió. Jesús nació en Belén. Entonces ahí tenemos el nacimiento de Cristo, de una virgen conforme al linaje de David, en Belén. Y bueno, y evidentemente sabemos que es el rey, el Señor, todas esas oficios que sabemos que tiene nuestro Señor. Ahora vamos a ver algunos versículos, algunas profecías acerca de su ministerio público. Recuerden que más o menos a la edad de 30 años fue bautizado y ahí inició su ministerio público nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo de Jesús vemos el cumplimiento de dos profecías, una en el Salmo 2:7, que dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios el Padre en el bautismo dice: este es mi hijo amado, y después cita Isaías 42:1, que dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El Padre dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, contentamiento. El Padre está cumpliendo profecías del Antiguo Testamento acerca del ministerio de Cristo en la tierra. También el título que más usó Jesús durante su ministerio fue Hijo de Hombre. Y esto también está en la Biblia, en Daniel. Daniel 7:13-14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿De quién está hablando? Jamás un hombre va a tener el dominio, la gloria y el reino. Jamás un hombre va a tener la alabanza de todos los pueblos. Jamás el hombre va a ser dado el dominio. Está hablando de Jesucristo. Y Jesús se mostró, el Cristo se mostró como hijo del hombre. En parte fue eso por lo que los fariseos se escandalizaban, porque ellos conocían todos estos textos. Y Cristo decía: yo soy el hijo del hombre, él estaba diciendo que sobre él estaba el dominio, el reinado y la gloria. Por eso le decían que era un falso maestro, que lo querían apedrear.
Pero él estaba revelando que él era el Mesías prometido, el Cristo. Y esto es lo que Daniel nos dice acá con el Hijo del Hombre. Entonces tenemos que Cristo fue llamado Hijo de Dios y que Cristo fue llamado Hijo de Hombre, cumpliendo las profecías tanto de los Salmos como en Isaías como en Daniel. También casi al final de su ministerio, en la Pascua, ¿se acuerdan que entra con un pollino, un burrito de carga, un asno, cabalgando ahí al principio de la Pascua? Y eso también está profetizado. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tal cual lo que hizo Jesús. Es más, está confirmado en Mateo 21:5 que Jesús le dice que los discípulos vayan, busquen, para que se cumpla lo que estaba escrito, y se cita este texto de Zacarías. Y ahora vamos acerca del sacrificio de Cristo, que es lo que Pedro está diciendo acá, los sacrificios que Cristo sufrió. Y bueno, hay un montón de textos y los vamos a leer porque son importantes, porque nos dan lujo de detalle acerca de los sacrificios de Cristo. Y estamos hablando de que esto fue entre 500 y 1000 años antes de que venga Cristo. Yo si le pregunto a mi tatarabuelo cuando hace 500, 700, 1000 años, no sé ni quién es, si sabría algo de lo que iba a venir, no iba a saber nada. Quizás el Señor estaba arando el campo con una piedra y ahora tenemos unas máquinas que... O sea, no sabían nada de lo que iba a venir. Y acá estamos viendo profecías exactas acerca de la obra de Cristo, de su sacrificio, de su padecimiento, su nacimiento, que confirman la fidelidad y la veracidad de la palabra de Dios. Vamos al Salmo 22. Vamos a leer versículo 1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde encontramos eso? Cuando Cristo está en la cruz. Versículo 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto también se burlaban de él diciendo que te salve tu Dios, que te libre de esa situación en la que estás. Se burlaban. Salmo 22, versículo 16, dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, agujerearon mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fue lo que pasó. Sobre la ropa de Cristo echaron las suertes. Y no solo eso, ¿qué pasó con Cristo? Fueron agujereados los pies y las manos. Y acá lo está diciendo el Salmo 22. Y no solo eso, sino que dice: contar puedo todos mis huesos. Ninguno de los huesos de Cristo fue quebrado en la cruz. El sacrificio romano de la cruz, para que se asfixien, lo que hacían era le quebraban las piernas y ellos caían y por el peso se asfixiaban. Sin embargo, Cristo murió antes. No le quebraron los huesos. Salmo 22 nos lo está diciendo. ¿No les parece maravilloso? Isaías 53. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 7. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Fue tal cual lo que le pasó a Cristo. Es más, Pedro mismo corrió el rostro, lo negó, fue despreciado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tal cual lo que pasó en la cruz. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando Pilato le preguntaba a Jesús, él se limitaba a responder. Él no dijo esto es injusto, no levantó su voz haciendo un escándalo, porque realmente era injusto. Pero él obedeció la voluntad del Padre, cayó la boca y fue a la cruz, como cordero llevado al matadero. Entonces ahí vemos, creo que una descripción bastante clara y detallada de los sacrificios y los padecimientos de Cristo en la cruz, de los azotes, de los latigazos que sufrió, de que sus manos fueron agujereadas, de que sus piernas no fueron quebradas, de que tiraron suertes arriba de sus mantos. Miren el detalle. Incluso el echar suerte sobre sus mantos está profetizado. Y hay más. Hay muchos más textos que hablan sobre esto. Hay uno que habla acerca de que su costado fue abierto. Si no me equivoco es en Malaquías. Y ahora vamos a ver acerca de la resurrección. También hay profecías sobre la resurrección. Pedro mismo en Hechos 2, versículos 24 al 28, y voy a Pedro porque es Pedro quien escribió esta carta, entonces es bueno ver también cómo el mismo Pedro habló de estas cosas. Cita textualmente el Salmo 16. Dice así, Hechos 2, 24 al 28. Empieza Pedro hablando. El cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está hablando acerca de la resurrección. Porque David dice de él, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El versículo 27 es el relativo acerca de la resurrección y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo cita casi textualmente este texto y dice en Hechos también, no anoté el pasaje, discúlpenme, y dice que es evidente que no está hablando acerca de David, porque David murió y no fue resucitado. Está hablando de Cristo. Y el santo es Cristo. Y no hubo corrupción. Su alma no fue abandonada en el Hades, en el lugar de los muertos. Y su cuerpo no fue corrompido por el paso del tiempo, sino que fue resucitado el tercer día. Está profetizado. Salmo 110, 1 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está también profetizado que Cristo iba a ascender al cielo. La gloria de Cristo. Entonces tenemos desde el nacimiento de Cristo su ministerio público, y hay más sobre su ministerio público. A Moisés Dios le dice que iba a venir un profeta mayor que él, del mismo pueblo, y después en Hechos se confirma, Pedro mismo confirma que ese profeta era Cristo. También acerca de sus sufrimientos detallados de forma exacta, y acerca de su resurrección y su ascensión a la gloria a la diestra del Padre. Entonces tenemos el Evangelio predicado en el Antiguo Testamento. Es el Espíritu Santo quien llevó a todos estos profetas a hablar de la vida de Cristo
entre 500 y 1000 años antes de que todas estas cosas sucedieran. Y yo realmente me maravillo. Yo realmente me maravillo de ver cómo se cumplieron tal cual como Dios lo profetizó. Y esto debe de haber sido de mucho ánimo para los hermanos allá, en esa situación. Ir a las profecías, leer todo esto, ver que se cumplió perfectamente en Cristo y decir, wow, la salvación y la gracia de Dios que Él había profetizado se cumplieron perfectamente en Cristo. Y ahora nosotros somos receptores de todas esas cosas. Somos bendecidos por todas esas cosas. Qué gozo, qué alegría saber que los sufrimientos y los padecimientos no son en vano, sino que son para la gloria de Dios y para la purificación de sus vidas. Nosotros también no estamos en el año 60, 70, después de Cristo, estamos en el año 2000. Han pasado 2000 años. Y eso sigue siendo una realidad para nosotros también hoy en día. Ahora esta mañana también, como siempre, viendo la obra perfecta de Cristo en el Antiguo Testamento, es preguntarte, ¿has creído en el Evangelio? ¿Has creído que Cristo vino como hombre, vivió una vida perfecta y fue a la cruz, como dice Isaías, y llevó nuestros pecados? Déjame decirte que si Cristo fue a la cruz, es por el pecado que cada hijo comete. Entonces, si en esta mañana no has conocido a Cristo, te estás yendo derechito al infierno. Pero quizás Dios te está llamando al arrepentimiento. Quizás Dios está transformando, tocando tu corazón por medio del Espíritu Santo para que veas tu pecado en tu vida, para que veas tu incredulidad. Al rechazar a Dios frente a la revelación perfecta, las profecías cumplidas y la obra de Cristo tan maravillosa que Él vino a hacer. Si no has creído en Cristo, esta mañana te invito a que te arrepientas de tus pecados y que le ruegues a Dios por la salvación. Y si has creído en Cristo, este es el Evangelio que creemos. Que Cristo vino en carne, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y esperamos a que vuelva, para que se consume, como dice el versículo 9, la salvación, que es la glorificación de nuestros cuerpos. A esto los está llevando Pedro. Miren, lo que les estamos predicando no es nuevo, es el Evangelio que ya fue predicado por los profetas. Y ahora vamos a pasar al segundo punto, es más breve, sé que este fue un poco más largo porque había que desarrollar los versículos del Antiguo Testamento. Y el segundo punto es, el mismo Evangelio es predicado en los días de hoy. Y el versículo 12 dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Los profetas entendieron, les fue revelado, de que todas esas profecías de Cristo no eran para ellos. Y es cierto, ninguno de los profetas vio a Cristo. De los que escribieron el canon del Antiguo Testamento. Digamos que el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista, que fue el que rompió los 400 años de silencio que se llaman normalmente. ¿Qué son esos 400 años de silencio? Bueno, cuando el pueblo vuelve del exilio a Babilonia y se instruye de vuelta al pueblo, ahí Dios deja de hablar audiblemente con el pueblo. Y son 400 años en el que Dios no se manifiesta al pueblo. En esos 400 años, evidentemente, los profetas que quedaban murieron y ninguno de ellos vio
a Cristo. Entonces, es cierto, no fue para ellos. Ahora dice Pedro que ellos administraban algo que era para nosotros. Ellos tenían en sus manos y de cierta forma lo administraban, lo daban acerca de una salvación que era para nosotros. Ellos fueron administradores de la gracia de Dios que era para nosotros. Y ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron. Y es más, y Pedro también enfoca la mirada a ellos porque los profetas no fueron personas adineradas con un Ferrari parado en la puerta de la iglesia, con prosperidad. No, muchos de ellos fueron perseguidos, pasaron lamentos. Fue dura la vida de los profetas, perseguidos por su propio pueblo. Bueno, Juan el Bautista mismo le cortaron la cabeza. A Jesús lo crucificaron, el propio pueblo. Entonces los sufrimientos de los profetas fueron terribles. Y es más, a veces Dios, por medio del sufrimiento de los profetas, le hablaba al pueblo. Y eso es un poco lo que Hebreos nos dice, no solo de los profetas, sino de los hombres de fe, que caminaron en los tiempos del Antiguo Testamento y que no vieron la consumación de esa salvación que ellos esperaban por fe. Pero Hebreos 11, 32 al 40 dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Muy bien, todo esto es cierto. Todas esas cosas las hicieron por el poder de Dios. Pero sigamos viendo lo que dice. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de tener una mejor resurrección. Acá empieza. Otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Miren todo lo que sufrieron estos hombres, y estaban mirando por fe algo que todavía no habían recibido. Y estos hombres, a los que Pedro les está hablando, estaban pasando situaciones similares. No, quizás no estaban con piel de oveja, pero sí, de cierta forma son extranjeros. Habían perdido, habían sido, bueno, dice, muertos a espada, afligidos, destituidos, maltratados. Y los profetas también. Y ellos lo hicieron sin ver las promesas que Dios había mandado, había profetizado. Pero Pedro les muestra, ustedes ya tienen toda esta salvación, ya tienen toda la revelación de la salvación, de la gracia de Dios. Ustedes ahora, si ellos entendieron que por fe debían sufrir esas cosas, ustedes mucho más, porque ya lo ven, ya lo tienen ahí. Sufran por la causa de Cristo. Si ellos entendieron que no era para ellos y aún así sufrieron, esto sí es para ustedes. Y sufran. Si tienen que pasar padecimientos, los van a pasar por el nombre de Cristo. Si tienen que sufrir persecución, la van a pasar por el nombre de Cristo. Si tienen que pasar por pruebas, las van a pasar para que sean purificados. Todo eso con el fin de vuestra salvación, de la gracia que Dios les ha dado. Y Pedro termina diciendo que este es el mismo evangelio, el que predicaron los profetas es el mismo evangelio que ellos ahora predican. Y nuevamente, es la confirmación de Pedro
de decirles: esto no es nuevo. Ustedes están en el Evangelio verdadero, predicado desde los tiempos antiguos, revelado en Cristo y ahora predicado por nosotros, por el mismo Espíritu Santo que habló por los profetas. Es que el Evangelio está siendo predicado a ustedes. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo y el mismo Cristo, la Trinidad. Y nosotros también escuchamos del Evangelio. Ya no nos lo predican los apóstoles, porque los apóstoles no hay más, pero sí cada cristiano ha sido dotado con el Espíritu Santo. Y cuando salís a predicar el Evangelio, estás predicando por el poder del Espíritu Santo que está en vos. Pero es necesario conocer el Evangelio, profundizar en el Evangelio, para poder predicarlo de forma sana, verdadera. Entonces, Dios, por medio de su Evangelio, nos ha salvado. En esta salvación, como vemos Pedro que está diciendo, nos exhorta a vivir una vida que agrada a Dios. Como dice el mismo texto de Pedro más abajo, que ya lo mencioné en la prédica pasada, pero es importante. Dice, versículo 15 del capítulo 1, dice: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios en su Evangelio, por la salvación que nos da, dos cosas. Uno, que anhelemos la santidad cada día, que busquemos la santidad, es un mandato, que seamos santos como Él es santo. Y otro es que salgamos y prediquemos este Evangelio. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, somos voceros del Evangelio de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder hablar las palabras que están en su palabra. Entonces, estamos capacitados ahora a poder hablar como hablaron los profetas, a poder hablar del Evangelio como los apóstoles le predicaron a nuestros hermanos. Y nosotros también debemos salir a predicar este Evangelio al mundo que no conoce a Cristo. Es parte de la salvación que Dios nos ha dado, el que salgamos a predicar el Evangelio. Y es por causa del Evangelio que vamos a sufrir, como estos hermanos estaban sufriendo. Pero es un mandato y debemos cumplirlo. Y es más, Romanos 1, versículo 1 al 3, confirma de que este Evangelio es el mismo, porque Pablo se dice que ha sido llamado al Evangelio, apartado por Dios para el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es claro, y hay más versículos que hacen la relación entre las promesas del Evangelio en las Santas Escrituras, que es el Antiguo Testamento, y ahora el mismo Evangelio que está siendo predicado, y ese es el Evangelio que tenemos que predicar nosotros. Y al último Pedro dice algo que si estamos medio despistados no lo vamos a entender. Porque Pedro lo último dice, perdón que se me vuelan las hojas, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. ¿Por qué Pedro está diciendo esto? ¿Por qué Pedro está ahora hablando acerca de los ángeles y algo que los ángeles miran y anhelan? Y bueno, básicamente es porque los ángeles no son receptores de la gracia y de la salvación de Dios. La salvación de Dios es exclusiva para el ser humano. Los ángeles no entran dentro del plan redentor. Los ángeles que no han caído miran la obra redentora de Dios y se maravillan y anhelan que eso fuera para ellos. Pero se maravillan del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Y es más, la obra redentora de Dios para ellos ha sido de cierta forma oculta. Y Efesios 3, de versículo 10 al 13, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los ángeles
aprenden acerca de la salvación, de esta multiforme sabiduría de Dios, aprenden de lo que nosotros vamos aprendiendo de la Escritura, de la iglesia. Ellos escuchan el mensaje de la iglesia, ellos escuchan la predicación del Evangelio y van aprendiendo acerca de esta salvación. O sea, imagínense si tenemos privilegios, imagínense si tenemos bendición, que nosotros podemos ir a la palabra de Dios, entenderla por medio del Espíritu Santo y que incluso los ángeles aprenden de nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, merecíamos el infierno y la condenación eterna, y ahora Dios nos hace partícipes de su gracia y de su salvación, nos da el poder entender su palabra por medio del Espíritu Santo, predicarla, e incluso los ángeles aprenden al escuchar lo que nosotros hablamos de la palabra de Dios. Esto exalta aún más esta salvación que Pedro les está hablando. La salvación que ustedes tienen es exclusiva para los hijos de Dios. Ni los ángeles, ni las personas que quizás no han sido escogidas serán bendecidos por la gracia de Dios. Ustedes son privilegiados. Y aún más ustedes son privilegiados porque están en el tiempo en el que la revelación ha sido completa. Ustedes ya no ven por fe en lo que ha de venir, ustedes ven por fe en lo que ya está establecido, que es el sacrificio de Cristo. Entonces, si esos hombres por fe sufrieron todo lo que sufrieron, ¿cuánto más ustedes? Hermanos, no tenemos excusa. No podemos dudar de la salvación de Dios, no podemos dudar de la obra redentora de Dios, porque es clara. Ha sido cumplida perfectamente en Cristo y ha sido manifestada a nosotros por la predicación del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, dándonos nueva vida y una herencia incorruptible reservada por Dios para nosotros en los cielos. Hermanos, si hemos de sufrir, suframos mirando y poniendo nuestra mirada en Cristo. Si hemos de pasar por pruebas, miremos la palabra de Dios y entendamos de que es para nuestra santificación y para su gloria. Miremos lo que Dios nos ha dicho en el Antiguo Testamento. No despreciemos el Antiguo Testamento como muchos tienen por costumbre, sino que lo leámoslo, porque ahora podemos entender gran parte del Antiguo Testamento porque tenemos la obra de Cristo completa. Completa eternalmente. Falta todavía la consumación cuando Él venga. ¿Sí? Entonces, hermanos, frente a todo este panorama que Pedro nos está haciendo, no tenemos más que ir a Dios y aferrarnos a todo lo que Él nos ha dado, a la esperanza, a la elección, a la salvación, a su palabra, a meditar en su palabra, a escudriñar su palabra, a crecer en su palabra, buscar la santidad, que la prueba nos purifique para ser santos cada día como Él es santo, y que salgamos por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros a predicar las buenas nuevas del Evangelio, que Dios ha sido fiel para cumplirlas en Cristo Jesús, en su vida, obra, muerte y resurrección. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú has revelado tu palabra, Señor, desde hace siglos, Señor, desde hace muchos años. Tú has predicado tu Evangelio, Señor, por medio de los profetas, incluso antes, Señor, desde Génesis 3:15 vemos la primera predicación del Evangelio, que tú ibas a derrotar la obra de la serpiente, Señor. Y cuán gozoso, Señor, cuán maravillados estamos al ver cómo tú has cumplido cada una de tus promesas, Señor. Cómo tú has cumplido cada una de las cosas que tú profetizaste acerca de Cristo. Él vino, Señor, en el tiempo que era justo. Él vivió una vida perfecta y murió en esa cruz del Calvario por nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, porque sabemos que es por nuestros pecados que Él ha ido a esa cruz, Señor, pero te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú lo has resucitado de los muertos, no has permitido que tu santo vea corrupción, Señor, y ahora tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor, que podamos ser moldeados y vivificados cada día por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén.